Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas abogado. Buenas noches. Bueno, estimadísimos, hoy vamos a continuar con lo que teníamos pendiente, ¿verdad? El día de ayer. Ayer yo les pedí que viéramos uno de los videos que hoy pues vamos a hacer algunas consultas sobre la aproximación al conocimiento científico. Ahí podemos identificar algunas características que son de las ciencias. Esas características son de que las mismas es comunicable, es sistemático, es metódico, es verificable, es preciso y es universal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ahí también, si ustedes se fijan al inicio del video, José Ferrater Mora refiere a la definición de lo que es ciencias, ¿verdad? Y ya deja de ser ciencia en singular, sino que se convierte en ciencias, ¿verdad? Y José Ferrater Mora define a las ciencias como aquel modo de conocimiento que aspira a formular leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Y dentro de esa definición, también la autora del video habla sobre qué tipo de conocimiento. Bueno, el conocimiento científico. ¿Y a qué se refiere con conocimiento que en ese sentido es, como decíamos, por medio de los cuales se rigen los fenómenos? Bueno, habla de un conjunto o habla de un sistema. Y recuerden que cuando hablamos de un sistema es un conocimiento ordenado y un conocimiento organizado, ¿verdad? También refiere al lenguaje apropiado que utiliza lo que son las ciencias. Cada ciencia tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Y eso también lo reflexionamos, si ustedes se recuerdan, en algunas, la clase anterior, creo, no, en esta semana y la semana pasada, cuando hablamos precisamente del diccionario jurídico, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos que se aplica en este sentido. Bueno, ahora veamos por qué le decimos que es comunicable. A ver, alguien abierto, después voy a preguntar con nombre y apellido. ¿Por qué será comunicable la ciencia? Porque el conocimiento tiene que ser transmitido. Se tiene que transmitir, no quedarse como es estancado con una persona, que se pueda replicar, que se pueda compartir. Así es, exactamente, Dani. Muy cierto. Uno de los pilares del método científico es la publicidad o la reproducibilidad de los conocimientos, de los experimentos, perdón. Y para poder hacer eso, precisamente el conocimiento se tiene que comunicar. Ojo, para que se comunique, entonces, por naturaleza, tiene que ser un conocimiento de fácil dominio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere de que sea comunicado. Muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí tengo algunos que todavía no me han completado el nombre. John, ¿cuál es su nombre? Que solamente tiene John. John Henry Gilbert. John Henry Gilbert. Así, ¿verdad? ¿Sí? Una U antes de la I solamente. ¿Una? Una U antes de la I. Una U antes de la I. En Gilbert, Gilbert. Permítame. Así. Es correcto, es correcto. Ok, ok. A ver, John, ¿qué fue lo que vio sobre esa parte de por qué la ciencia es sistemática? Disculpe, licenciado, fíjese que la verdad es que yo estaba un poco desconectado de la clase por el tema de mi trabajo. Y la verdad es que quería tomarle, la verdad iba a esperar hasta el final de la clase para hablar con usted personalmente. Ok, está bien. A ver, Alejandro, ¿por qué será sistemático?
Buenas noches, licenciado, no sé si me escucha. Sí. Es que ayer estuve presente, pero no pude escucharlo casi porque tenía mala conexión. Eh, por lo tanto, no sabía que había que ver el video, pero sí vi el video el que dejó para ayer. Ujú. Sí, Pero este ahí, no ahí sabía. en el video Alejandro habla de las características de la ciencia. Habla que es comunicable y habla también de que es sistemático. ¿Por qué será sistemático la ciencia? Eh, supongo que, o sea, la misma palabra lo dice, que tiene sus sistemas para llevarse a cabo. Ujú. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien Y más? sí, funciona. Ok. Abogado, buenas noches. Sí. Es sistemático porque los nuevos conocimientos se tienen que ir relacionando con los que ya existen. Ok. A ver, John. Licenciado, Sí, John Henry. Sí. bueno, la verdad es que por sistemático no sé si entenderíamos que es algo que está organizado o que tiene métodos y reglas que adherirse a. Sí, así es. En el video lo que explica de que el conocimiento es un conjunto coherente de conocimientos y de premisas. Cuando hablamos de un conjunto coherente, nos referimos precisamente a lo que usted mencionaba. Debe de estar organizado, debe de estar ordenado, ¿verdad? Para que nosotros precisamente pues veamos cómo funciona como un todo dicho conocimiento. Por eso la característica de ser sistemático. Muy bien. A ver, Adama, ¿por qué será metódico? Metódico, ¿Sí? porque como la misma palabra lo dice, se usan métodos para poder investigar la ciencia, instrumentos o métodos para poder hacer la investigación. Ok. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que vimos ahí en el video, plantea de que se aplica un método según sea el caso. En la ciencia jurídica, pues tenemos un método en exclusivo, pero no significa que no deja de utilizar otro tipo de métodos. Yo les decía, el método dentro del derecho se puede usar precisamente o perfectamente lo que es el deductivo o el inductivo, por decir así. Y podríamos aplicarlo de manera distinta, pero para la labor que desempeña para cumplir el objeto, método y fin del derecho, entonces ahí sí se utiliza la interpretación. Entonces sí, se utiliza un método según sea el caso. A ver, Alison, ¿por qué será verificable? Porque se puede comprobar, ¿Se puede? comprobar. Algo así. Vamos por ahí, así es. Adelante, John. Porque otras personas deberían de poder replicar los mismos resultados según, según lo que ha expuesto, Sí, así diría es. yo. Si se fija, buena parte de las características están relacionadas. Hacer comunicable también implica el poder verificar, porque se ha verificado por otras personas. Y propiamente la verificación es que toda proposición tiene que, o debe, o tiene poder ponerse a prueba. En otras palabras, tiene que ser un conocimiento que nosotros podamos poner a prueba, ¿verdad? Entonces, es un deber, no es una posibilidad en este sentido. Ok, ahora hablemos de otra característica. Vaya, por ejemplo, ¿por qué será preciso? A ver, Anjoli. A ver, a alguien que le ayude. Víctor. Buenas noches. Pienso que las ciencias eh,
no vi el video y todo, pero sí puedo llegar a pensar que las ciencias pueden ser precisas porque tal vez al momento de encontrar el resultado son veraces, son claros. Ok. A ver, Abnel, ayúdele un poquito a Víctor. Licenciado, Sí, eh, Christopher. disculpe, sí, solo le quería consultar. O sea, hablando sobre ese punto, entonces se puede decir de que gracias al ensayo del error es lo que lo vuelve preciso, ¿verdad? Ya que va descartando, va evolucionando, como usted nos explicaba ayer, hasta llegar al punto donde ya se vuelve a lo más actualizado posible, ¿verdad? Ujú. Así es. Sí. A ver, Abdel, vamos bien. Falta un elemento ahí. Ajá. ¿Por el otro elemento o por el preciso? Preciso. Es preciso porque no debe contener, ¿cómo le digo? Tiene que ser veraz y no debe caer en duda, sino que tiene que ser conciso. Ujú. En otras palabras, fíjense que hay una situación que es un poquito extraña en la ciencia, porque si ustedes se fijan, no todo conocimiento es terminado. Recuerden que ayer estuvimos hablando de la complejidad del conocimiento y dentro de esa complejidad hablamos de transdisciplinariedad, o sea, algo que sobrepasa las expectativas del metaconocimiento. Entonces la precisión puede cambiar. Puede ser preciso, pero en la medida que sea posible. En otras palabras, la precisión debe de usar los términos exactos, pero en la medida de sus posibilidades. Porque les recuerdo, la tecnología que hoy tenemos no es la misma que tendremos, por ejemplo, dentro de una década o viceversa. ¿Ok? Entonces, esa precisión se debe de dar o se debe de usar en la medida de lo que sea posible. Ese es el término básico para decir qué es la precisión. A ver, Alejandro, ¿por qué será universal? Es la última característica. Porque es, digamos, como para todos o engloba varias partes o varias cosas. Vaya, por ejemplo, ¿la ciencia se puede aplicar a todo objeto? No. Sí, Sí. Usted mismo lo dijo, ¿verdad? Se aplica a todo o todo ser vivo o todo objeto. O sea, en ese sentido, cuando buscamos el conocimiento, por eso decimos que la ciencia es universal. Ok. Bueno, no sé si con las características tenemos otras dudas o estamos bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a compartirles ahorita pantalla porque quiero que veamos la primera actividad y las actividades que tenemos presentes. Recuerden que la primera actividad es para mañana. Mañana yo voy a compartirles los grupos, cómo quedaron, para que así en el transcurso del fin de semana o cuando estimen conveniente, pues ustedes me envíen precisamente el trabajo. Recuerden que estos términos no son perentorios, pero sí son importantes para que podamos ir avanzando paso a paso con cada uno de los trabajos. Al decirles esto, les estoy dando a entender de que yo puedo aceptar cualquiera de los trabajos de la unidad 1 hasta el día del examen de la tercera unidad. Pero no significa que todo lo vamos a entregar a última hora. Ese es el inconveniente que a veces se presenta. Por eso hay que trabajar de manera organizada y de manera sistemática para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que les pongo fechas, para que ustedes se vayan haciendo los tiempos y puedan así ir avanzando en cada uno de los trabajos. Voy a compartirles la primera actividad, que esta es para el día de mañana. Si tienen dificultades o hay algo que de repente
ustedes necesiten saber con respecto a esto, me lo pueden preguntar y yo con el mayor de los gustos en un tiempo prudencial les respondo. La primera actividad, recuerden que es algo que hemos estado desarrollando durante estas 2 semanas antes en relación a la clase. Hay una pregunta. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Esta parte que está acá. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Entonces, ustedes para poder responder, recuerden de que tienen que utilizar un material base. Este material es el acceso directo que aquí está, miren. Este material. Y de antemano se basa en estos 3 elementos. Que recuerden que aquí ya están puntualizados. El objeto, el método y el fin. Ahí están. En otras palabras, ya están desarrollados, pero ustedes tienen que ver este material. Este material es este. ¿Ok? Este material es un material base. Ustedes lo van a parafrasear. La tarea que ustedes tienen que hacer es esta. Tiene que tener esta estructura. Una portada, que aquí les dice qué es la información que ustedes contienen, que es un trabajo de grupo. Una breve introducción donde me enuncian cuál es el contenido de manera general del trabajo. El contenido, que es la respuesta a la pregunta, que es con sus propias palabras, pero que ustedes utilizan como base el material que ahí está. Ya les voy a explicar cómo se va a estructurar dentro de lo que es el contenido y que está en este material. Que recuerden que está el objeto, el método y el fin. En el objeto, ¿qué es lo que van a explicar? La definición, los niveles de la ciencia del derecho, ¿verdad? Problema jurídico, método, que es la interpretación, las fuentes formales del derecho, que es la fuente principal, es la ley, y las fuentes subsidiarias, que fueron las que estuvimos detallando el día de ayer y antier. Los problemas que aquí manejamos, que recuerden que son estos problemas que mencionamos también el día de ayer. Después, cómo se interpreta. Y finalmente, el derecho a la praxis, que es en la práctica del derecho. Los 2 problemas que ahí se presentan. Entonces, ese material base es el que van a desarrollar dentro de lo que es el contenido. Pero como es con sus propias palabras, ustedes van a utilizar como base cada una de esas partes que yo les mencioné. Y ustedes también van a investigar y van a ir respondiendo esta pregunta. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Y ustedes van a fundamentar la misma. Y lo van a hacer, además del trabajo y material base que está ahí, van a utilizar mínimo otras referencias bibliográficas. Ahí yo les pido 3 como mínimo. ¿Ok? 3. Pueden ser más. Entre más rico sea el trabajo, en cuanto a referencias, es mucho mejor. Pero es importante que ustedes lo vayan enriqueciendo. Dígame, John Henry. Fíjese que le quería consultar si usted quería que entregáramos las tareas en algún formato en específico. ¿Algún formato? Como el formato APA o MLA. Ok. Eso es importante. Si se fija, Dice aquí, APA. más que todo para referencias bibliográficas, John Henry es con formato APA. Pero yo aquí les pido algo. No sé si aquí se explica. Permítanme. Creo que... Permítame. Creo que aquí les digo. Aquí está, miren. La extensión del documento tendrá como mínimo 5 páginas y máximo el que ustedes quieran. Miren con qué se basa. Si usted se recuerda, John Henry, generalmente la fuente es distinta, ¿verdad? En formato APA. Es Time Roman, pero aquí vamos a utilizar Arial 12 y va a ser a espacio sencillo. La referencia que yo les pido, el formato APA que yo les pido más que todo es para referenciar.
Pero si se fija, nosotros utilizamos este tipo de formato, ¿verdad? Los espaciados o las, vaya, como les dice, la sangría que se guarda tanto en la parte superior como abajo, son los normales, que ya están establecidos dentro del formato de Microsoft Word, ¿verdad? Creo que si no más recuerdo es 2.5 por 2.5 por 3 y 3, pero cambia en algunos casos de acuerdo a al tipo de documento. Entonces, utilicen lo que es el normal. Pero para las referencias, sí, John Henry y demás compañeros van a utilizar el formato APA, ¿verdad? Para hacer las referencias. Yo ahí les doy los manuales para que ustedes lo vayan leyendo y ustedes lo vayan utilizando dentro de la incorporación del trabajo. ¿Por qué? Porque la bibliografía y las referencias van a ser en ese formato. Ahora, el documento va a ser en este tipo de base, ¿verdad? Arial 12 a espacio sencillo con espaciado normal, ¿verdad? Tal como está dentro del documento Word. John Henry. Licenciado. comprendió. Ok. Dígame, Alison. ¿Solo el coordinador lo va a subir o lo subimos todos? No, solamente el coordinador. Mañana yo les voy a confirmar los grupos. Mañana mismo yo en el transcurso de la mañana, yo les voy a poner una captura de pantalla donde van a estar ya los grupos que ustedes ya me compartieron en el chat. Entonces, una vez que ya estén y ustedes ya tengan listo el trabajo, entonces ahí ya solamente el coordinador va a subir el trabajo tal como aquí se solicita. ¿Ok? Ojo, no me vayan a poner mi apellido y mi nombre. Ahí es el apellido y nombre, pero del coordinador o del relator. Porque a veces pasa eso. Aquí les pongo el ejemplo nada más. Les pongo Quiroz, José Alfredo, D de casos, 1.doc, que es el tipo de documento que es de Word, ¿verdad? Pero aquí yo les explico. Apellido, nombre, y la actividad. Y recuerden que la fecha máxima no es perentoria, les vuelvo a decir. Yo sé que la mayoría de repente y hasta ahora están empezando a trabajar en grupo, ¿verdad? Una pregunta, John Henry, ¿ya tiene grupo de trabajo? De hecho, sí, un compañero mandó al grupo y me advoqué a él y me comentó de que, bueno, ya me agregaron al grupo. Ok, excelente. Entonces ahí pues ya tenemos un buen avance. Entonces recuerden que con los grupos de trabajo van a estar haciendo estos trabajos que vamos a ir desarrollando conforme vayamos cumpliendo con los términos, ¿verdad? Vuelvo y les repito, no es perentorio, pero eso no significa que vamos a dejar todo hasta el final, ¿ok? Si van cumpliendo con los términos, tienen dudas, antes de entregarlo, evacúen las dudas. Es mejor pasar y contestar sus preguntas para hacer un mejor trabajo, que yo con todos los gustos para eso estoy, para poderles apoyar. Bueno, después de esto, estimadísimos, recuerden que tienen un foro. El foro sí tiene como fecha tope hasta el siguiente viernes, de mañana en 8, el 30 de septiembre. Pero ojo, no tienen que dejar pasar el tiempo. Si se fijan aquí, ya solamente hay 1, 2, 3 participaciones. Ya a estas alturas deberíamos de tener más participaciones. Todavía estamos a más o menos 9 días de la fecha de entrega. Y recuerden que esto es parte del acumulativo de sus participaciones también aquí en las sesiones de videoconferencia. ¿Cómo van a ser sus participaciones? Aquí están los requerimientos. Como mínimo deben de hacer 3 por participante. El máximo no tiene límite. O sea que pueden hacer las participaciones que ustedes deseen. Pero eso sí, las intervenciones que ustedes hacen deben de ser claras, precisas y concisas. Eviten que sean demasiado tediosas y largas. Y se deben de basar de alguna manera, si no es con sus propias palabras, en una fuente referenciada o en base a su experiencia, como les decía ahorita. ¿Ok? Si usted dice, estoy de acuerdo,
o en desacuerdo, o usted tiene que fundamentar, tiene que argumentar el por qué está de acuerdo, por qué no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Trate de escribir sin errores ortográficos. Eso, de alguna manera, si lo identificamos, baja puntos, ¿verdad? Y las intervenciones deben de enfocarse en el tema de discusión. Este foro es de repaso de la clase 1, ¿ok? No hay que mencionar cosas de la clase 2 o 3, porque allá tiene otro foro en el final de la clase 3, ¿ok? Tienen que enfocarse precisamente aquí. Una consulta. Dígame, Amnel. Ahí en el foro ese, entonces son 3 participaciones las que hay que hacer. Mínimo, ojo, Ajá. ¿verdad? Yo les recomiendo que hagan más. ¿Por qué? Porque recuerden que son calificadas. Si de repente alguna le falta alguno de los criterios ahí arriba, solo se va a quedar con 2, ¿ok? Entonces, siempre es bueno hacer más participaciones. Por eso se les da suficiente tiempo para participar. Dígame. Sí, para contestar ahí depende de, ¿cómo les dirá? También de los que vayan participando, porque cuando yo participé no había casi nadie, entonces. Así es. ¿Entiende? Y recuerde que usted puede iniciar una conversación aquí, como también le puede responder a su compañero acá, ¿verdad? O sea que puede hacer por cualquiera de los dos lados. Puede usted hacer su propia participación. Aquí en este caso, por ejemplo, usted fue el que empezó aquí el rollo. Miren, ve, no me había fijado. Sí, yo fui, licenciado, pero como le digo, como no hay más participantes, entonces por eso le digo, a medida vayan participando los otros, yo le puedo ir haciendo referencia al comentario del otro y así. ¿verdad? Así es, sí. Parece que aquí me repitió el mismo comentario. Sí, el mismo fue que se envió 2 veces. No sé por qué, pero lo envió una vez. Sí. Bueno, vamos a borrar uno entonces. Aquí ya está. Mire, aquí ya le aparece correcto. ¿Verdad? Entonces, recuerde que hay que fundamentarlo, hay que referenciarlo si fuera el caso. Referenciarlo no es que van a poner la norma APA ahí, no, sino que pueden decir, según Aristóteles o según dijo fulano de tal, ¿verdad? Es un respeto a su criterio, o puede parafrasear, o puede crear su propia, en base a su propia experiencia también. Pero recuerde que está basado en un contenido que ustedes están viendo dentro de lo que es la clase. Abogado, buenas noches. Dos situaciones. Dígame. La primera, con respecto al trabajo que vence, bueno, en fecha vence mañana, pero usted dice de que lo podemos hacer después, sin vencer los plazos, ni los términos. Entonces, ¿eso no constituye penalización de puntos? No. Lo único que sí les voy a recomendar, Elvin, es que recuerden que esto es un diálogo entre ustedes y su servidor. Yo soy su docente y tutor. Entonces, si alguno de repente mañana no me lo va a entregar, me tiene que decir, por ejemplo, de su grupo, Elvin, no, fíjese, abogado, tuvimos esta dificultad, pero se lo prometemos, lo vamos a entregar la próxima semana, tal día, ¿verdad? Ahí evacuamos dudas. Si de repente usted tiene alguna pregunta y me dice, mire, esta parte de aquí no la entiendo. Entonces, aprovechamos para corregir esas dudas, para que así antes del trabajo, el trabajo ya esté muy bien constituido y ustedes lo entreguen de la mejor manera posible. Porque recuerden que el objetivo de la actividad es que también genere un aprendizaje en ustedes, porque es un trabajo grupal. Entonces, esta primera actividad es la punta de lanza para lo que estamos viendo como material, porque recuerden que estamos hablando de las ciencias. Y hablar de las ciencias es hablar de la ciencia que nosotros estamos estudiando. Es la ciencia que ustedes de aquí en adelante van a estudiar en la facultad, que es la ciencia jurídica. Entonces, tienen que estar seguros que el derecho es una ciencia. Y para responderlo, van a utilizar ese documento que yo les di, que yo les suministré. Pero también van a investigar otras referencias para irlo incorporando a su trabajo. ¿Ok? Listo. Y la otra que entonces el foro ese sí tiene vigencia. El viernes se termina. Sí, ahí sí tienen que participar. Yo lo puedo abrir, pero generalmente lo abro por algún caso excepcional. Si alguno de repente me dice, mire, abogado, que
tuvimos este problema durante esta semana. Por eso es que los foros son bien amplios, ¿verdad? Si se fija, este foro empezó desde el primer día de clases y termina hasta el 30 de septiembre. O sea, tiene una gran cantidad de tiempo y no es una pregunta en específico. Ahí puede hablar de cualquier tema dentro de la clase 1. Gracias, abogado. Y así también lo puede hacer en el foro que está en la parte tercera, que eso es lo otro que les iba a mostrar ahorita. Miren, esta actividad es de la clase 1, pero recuerden que en la clase 2 también hay otra actividad, miren, que es una investigación bibliográfica y de campo. Ahora, aquí hay un ligero cambio. ¿Qué es una investigación bibliográfica y de campo? Aquí es que ustedes tienen que generar un nuevo conocimiento. Aquí yo les digo, miren, en el material, aquí en la clase, si ustedes ingresan aquí, van a ver el método científico. Y van a ver aquí, en este cuadro sinóptico y en este video, diversos métodos. Bueno, nos vamos a la actividad de la clase 2, que es sobre dicha lección. En la actividad les pido dos cosas. ¿Se recuerdan que les dije? Ahí vimos varios métodos. Ustedes aquí, además de los métodos que usted vio en la clase, usted tiene que citar otros fuera de los ya vistos. ¿Y qué va a hacer? Va a definirlos, va a caracterizarlos y va a dar ejemplos. Eso significa que va a ser una investigación bibliográfica. Ya no me va a hablar de los mismos métodos que hablé yo. Ya no va a hablar del hipotético deductivo, del analítico, del sintético. No, ya esos métodos ya están evacuados ahí en el video y en la lección. Entonces usted me va a investigar y todos los del grupo me van a investigar otros métodos fuera de los que ya vimos. Esa es la primera actividad. Y después, basados en el documento de Giraldo, ustedes se van a fijar que en este documento aquí, miren, en esta parte de aquí, se habla de 3 métodos de interpretación: método exegético, método sistemático y método sociológico. Entonces, aquí solamente están, como quien dice, mencionados. Miren. Ay, disculpen. Ya me pasé. Miren. Aquí solamente están como definidos de una manera bien general. ¿Ok? Aquí. Pero aquí ustedes lo que van a hacer es que van a definir, van a caracterizar y van a ejemplificar esos 3 métodos de interpretación. Pero van a buscar otras referencias bibliográficas fuera de la que yo ya les estoy dando, porque yo solamente les estoy dando una referencia. Siempre el mismo criterio. Mínimo tiene que ser 3 referencias bibliográficas y tienen que utilizar la referencia de acuerdo a APA. Por eso aquí les pongo los manuales para que ustedes lo descarguen. Y es en la misma estructura del trabajo. Miren, de igual manera, con fuente Arial número 12, espacio sencillo y el mismo espaciado que está normal en el documento de Word. John Henry había levantado la mano. Sí, la verdad es que personalmente no me sale su pantalla, pero solo era para, tal vez a los otros compañeros tampoco les sale, solo, si soy yo no importa, la verdad. ¿Le salió, estimadísimos? Sí, sí se ve. Ah, ok. Ok, entonces tal vez tiene ahí algún problemita, estimado. Sí, voy a tratar de Igual, John, yo siempre comparto la videoconferencia para volver a revisar y para que usted lo mire, si en el caso se le pasó. Oh, perfecto, sí, así había visto en el grupo. Ok, excelente. Bueno, y después, en la clase 3, hay 2 actividades finales. Aquí hay esta que no les aparece a ustedes, por eso dice no mostrado a los estudiantes, porque recuerden que este examen de la unidad, una parte va a ser aquí en el campus y otra parte va a ser presencial, ese mismo día de clases, ¿verdad?
Entonces, yo les voy a explicar en esa semana, ¿verdad? Cómo va a ser la actividad. Aquí está la lección. Siempre hay que ver la lección antes de hacer la actividad. La actividad 4 es esta y el foro es este. Entonces, ¿en qué consiste la actividad 4? Aquí ustedes tienen que hacer un mapa conceptual. Y el mapa conceptual, este es un mapa conceptual. Precisamente, yo aquí les explico qué es un mapa conceptual. Miren, los que ya son docentes saben cómo se hace el mapa conceptual. Yo le pongo mucho énfasis a cómo hacerlo. Por eso, yo aquí les explico cuáles son sus características, cómo se construye, cuáles son sus elementos, porque tiene que hacerlo como mapa. No tiene que ser un cuadro sinóptico, no tiene que ser un mapa mental, que son muy parecidos al mapa conceptual. El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Es algo que nos ayuda a aprender y hasta nos puede ayudar hasta a investigar también. ¿Y de qué se va a tratar el mapa conceptual? Se va a tratar del capítulo 7.5 de los tipos de investigación, del material que está aquí descargable. Miren, este material que aparece aquí. Y ustedes de ese material van a hacer, de todo ese capítulo, van a hacer el mapita conceptual. Aquí yo les digo cuáles son los requerimientos de acuerdo a la información. Y la fecha de entrega es el viernes 14 de octubre. Ya son días antes del examen. Creo que con ustedes nos toca, si no más recuerdo, el examen. Si ese es el viernes, creo que si no más recuerdo es el 17, ¿verdad? Espérenme, aquí tengo el calendario. Aquí está. Entonces, con ustedes les toca así, el 17 de octubre, ¿bien? 17 de octubre. Entonces, son días antes. Pero como les había dicho, los trabajos se pueden entregar de manera final, todos, hasta la fecha del examen, ¿verdad? Entonces, eso para que le pongan énfasis, ¿verdad? En esa parte. Y por último está el foro. El foro de igual manera tiene como fecha el 14 de octubre, pero este foro es de la clase 2 y 3. Entonces aquí tienen que hablar de métodos, del método científico y de la investigación científica. Aquí lo que cambia es que son 2 participaciones como mínimo. Pueden hacer más, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda, estimadísimos. Yo quería explicarles todos los trabajitos y todo lo que tenemos pendientes. Y más o menos ahí ya saben cuáles son las fechas. Recuerden de que hay que prestarle mucho a esos espacios, ¿verdad? Para tratar de ir haciendo un trabajo organizado y no ir dejando todo a última hora, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Está claro, abogada. Bueno, gracias. Bueno, antes que nos retiremos, quiero que veamos esta parte. Recuerden que esta parte la estuvimos viendo precisamente durante la presente semana. Vimos derecho como ciencia, vimos el problema jurídico, vimos las fuentes formales, la fuente principal que es la ley. Ayer estuvimos hablando de otras fuentes subsidiarias como la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, el negocio jurídico, etc. Ahora vamos a hablar del método por excelencia de las ciencias jurídicas. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos hablando un poquito así de manera general cómo es que se interpreta? Voy a cambiarle de color. Y yo les dije, préstenle atención más que todo a estas últimas partes de cada párrafo. Este es uno y este es el otro. ¿Ok? Cuando va a interpretar, yo les decía, en primera,
usted lo que tiene que interpretar es primero determinar cuáles son los conceptos teóricos y juicios de valor. ¿Se recuerdan, verdad? Lo que les dije ayer. ¿Jóvenes? ¿O no se No acuerdan? asistí a la clase de ayer, disculpe, abogado. Sí, sí, pero el resto de los compañeros. ¿O no les hablé de esta parte? Sí, nos habló de, por ejemplo, que cuando alguien vendía ahí algo de buena fe, por ejemplo, que nos venden un carro, dije, era otro ejemplo, pero el carro uno supone que está en buen estado, pero al día siguiente ya le falla el motor, le funde, como dije. La persona tenía, uno compra de buena fe, ¿va? Suponiendo que esa persona no están vendiendo de buena fe. Entonces ahí entra el conflicto porque ya sería algo que esté en mal estado y nosotros ahí tendríamos que interponer ante un juicio, ante un abogado que nos asesore y entraremos en conflicto, suponiendo que todo vendedor lo hace de buena fe. Sí, esa era una de las fuentes subsidiarias, Dani, ¿se acuerda? Que era, estaba explicando de los principios generales del derecho, les explicaba que la buena fe se presume, ¿verdad? Y eso era parte de las fuentes formales del derecho. Ahora, Abogado, sí, dígame, abogado, Leslie, ¿sí? es que usted nos explicaba ahí, bueno, el ejemplo que dio ayer fue el de una vaca, que un señor compraba una vaca, que se la habían vendido por buena, pero que la vaca se moría, algo así, al día siguiente. Ese fue el ejemplo que usted nos dio, ¿verdad? Entonces que el que la había comprado, la compró de buena fe, y el que la había vendido, pues ya sabía él de que tenía los problemas la vaca, ¿verdad? Ese fue Así el es, ejemplo. así es. Pero ojo, esa parte es del capítulo anterior. Ahorita, creo que ayer por la tarde noche yo les expliqué sobre la doble dimensión de la interpretación jurídica. Les dije yo, cuando vamos a interpretar, la primera cosa que tenemos que hacer es esto que nos dice aquí. A ver, alguien que me ayude a leer desde aquí hasta aquí. ¿Qué dice? Determinar el significado de los conceptos teóricos y de los juicios de valor es una primera forma de interpretar las fuentes formales del derecho. Así es. Miren, vamos a hacer algo. Voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes, vamos a poner la Constitución de la República de Honduras. Voy a borrar esto. Y yo creo que esta. Vamos a buscar los artículos más bonitos que casi siempre criticamos bastante, que son los de los funcionarios. Aquí está. De la responsabilidad de los funcionarios públicos. Permítanme. La Hacienda, la moneda, de la banca. Aquí está. Vamos a ver. Voy a hacer un poquito más grande para que lo miren bien. Bueno, quiero que se acuerden de algo. ¿Qué es lo primero que dice el documento de Giraldo aquí? Que era lo que les comentaba. La primera forma, ¿verdad? Es esto que habíamos visto acá. Determinar el significado de los conceptos teóricos y de los juicios de valor. Lo borramos y nos vamos aquí a la Constitución. Vamos a ver. María Morales. ¿Está por ahí, María? A ver. Adama.
Dígame, abogado. Sí, léame el artículo 323. Ok. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Hasta ahí. Pregunta. Si quisiéramos nosotros definir un concepto teórico, el concepto teórico es en lo que en un simple español me quiere decir ese artículo. ¿Qué es lo que usted entiende ahí, Adama, con respecto a ese primer párrafo del artículo 323? Que los funcionarios, o sea, por ejemplo, las personas que son responsables de aplicar la ley no están sobre la ley, jamás. Exactamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de un concepto teórico, a eso se refiere lo que tenemos que hacer para poder interpretar. Ojo. Pero me dice ahí, a la par de que también tenemos, ojo aquí dice, ¿ve? Y juicios de valor. Determinar los conceptos teóricos y juicios de valor. Ahora, ¿qué es un juicio de valor? Si ustedes evalúan qué es un juicio de valor, por ejemplo, ese funcionario dice que es depositario de la autoridad, ¿verdad, Adama? Y sí, dice que es responsable legalmente por su conducta oficial. Si usted quisiera buscar una palabra sinónimo que dijera cómo debe de ser el funcionario público. Deber ser. Moral, por ejemplo. Moralmente, sí. ¿Cómo debe de ser? Íntegro. Íntegro, sí. Sí. Debe de ser íntegro, debe de ser responsable. Mire, ahí lo dice, responsable. Debe de ser diligente. Entonces, ese es el juicio de valor, es el deber ser, que es lo que el legislador quiso dar a entender con lo que pretende precisamente el artículo. A eso se refiere esa primera forma de interpretación. No sé si me entiende. ¿O hay alguna duda? O sea que cuando buscamos el juicio de valor nos tenemos que ir a los valores de las personas, a su forma de actuar. ¿O no? No, no tanto así, Adam, sino que nos ponemos en los pantalones del legislador y vemos cuál es el deber ser de eso. Y buscamos un sentido de lo que se pretende en base al articulado que ahí está. Claro, el deber ser de un funcionario público, ¿cuál es? Es que es autoridad, que es responsable, que es diligente. ¿Me entiende? A ver, Christopher, pregunta. No, abogado, solo quería consultarle sobre si en ese caso de ese artículo abarca todos los tipos de funcionarios que hay en el país, ya que no solo están los legisladores, sino que está también la policía o demás, o si eso ya se desprende o se mantiene en base a los códigos de ética que mantienen en cada una de las organizaciones públicas. Como puede ver, el capítulo que aquí se trata es de la responsabilidad del Estado y sus... cierto. Lo siento. ¿Verdad? Entonces abarca a todos. Pero ojo, Christopher, ¿en qué se tienen que basar los códigos de ética? En este capítulo. Y es importante lo que usted tocó, porque esa es la segunda parte que dice aquí, miren. Esta parte. Permítame, voy a tratar. Yo soy zurdo, por eso es que no puedo dibujar muy bien aquí. Y como el ratón es derecho. A ver, Christopher, léame esa partecita. Cito. Dice, Constitución determinar el alcance de las fuentes formales del derecho, es decir, la totalidad de los supuestos que la integran, constituye una segunda forma de interpretación. Así es, exactamente. Entonces, dice, yo tengo que ver la totalidad de supuestos que integran la norma. Usted bien lo dijo. Aquí en la Constitución, la base de la responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos es el capítulo que está aquí en la Constitución.
Pero de aquí se digregan códigos de ética, se digregan reglamentos internos. ¿Me entiende, Christopher? Ok, o sea, ¿qué significa que eso estaría arriba de todos? Como usted nos estaba explicando anteayer, que hay donde choca el uno con el otro y entonces usted tiene que decidir cuál es el que tiene más peso ante la ley. No necesariamente, sino que esto se refiere que cuando usted va a interpretar, no se tiene que quedar solamente con lo que dice este artículo. Tiene que leer todo el capítulo, tiene que leer todo el título, tiene que leer los códigos de ética, tiene que leer los reglamentos que tratan sobre ese asunto. Porque interpretar es interpretar en el contexto, en todo el contexto. ¿Me entendió? Sí, le comprendo, abogado. Muchas gracias por la explicación. Ok. Bueno, eso era lo que les quería explicar. Ahora, no es tan sencillo, no es tan fácil, pero eso se va generando con la práctica. Y ya cuando ustedes vean la clase de interpretación jurídica, se les va a hacer más sencillo, porque ojo, esta es la interpretación pura. Este es el método de cómo se aplica el derecho. Y es para que ustedes lo entiendan. Claro, hay otros métodos de interpretación que eran los que les mencioné, que para algunos juristas, por ejemplo, debe de mediar la exégesis solamente, que es el exegético. Para otros tiene una base sociológica. Para otros es la organización del Estado, que es la parte sistemática. Pero lo que nosotros vimos aquí, esa es la doble dimensión de la interpretación pura, del método por excelencia de la ciencia jurídica. Y es así como tenemos que interpretarlo. Hagan el ejercicio con cualquier artículo. Primero, determinar los conceptos teóricos y los juicios de valor. Simple español. El deber ser. ¿Qué es lo que pretendía, verdad, el legislador? A veces es bueno ver el contexto de todo. No solamente se tiene que quedar con lo que mira ahí. Y la segunda es determinar la totalidad de supuestos que integran la norma. Hay que ver el contexto. Hay que interpretar el artículo como regla general, como también su excepción, y ver todas las aristas posibles que tengan que ver sobre ese asunto. Porque somos estudiosos del derecho. Miren, una vez a mí me pusieron a estudiar todas las leyes de la Marina Mercante y es una exageración de leyes. No es fácil, no es sencillo. Pero todas tocan un tema determinado. Entonces, claro, cuando uno ve el contexto, ve de que realmente estudiar derecho no es sencillo. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 8 de la noche. No sé si tienen alguna otra duda, estimadísimos, con respecto a la clase o en relación a lo que tenemos pendiente. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Sí, abogado. Todo claro, licenciado. Bueno, entonces ahorita, por favor, les voy a agradecer que abran sus cámaras. Voy a tomar la fotografía para pasar asistencia, ¿verdad? Para que así poder tenerlos aquí presentes. Recuerden que la asistencia es importante. ¿Ya están todos? Sí. A ver, faltan todavía 3. ¿No tienen cámara, estimados? Ok, ahorita tomo la fotografía. Espérenme, no se vayan a ir todavía. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos el lunes si Dios lo permite, ¿verdad? Feliz noche, abogado. Feliz fin de Feliz noche, semana. compañero. Gracias. Buenas noches, abogado. Feliz fin de semana. Buenas noches, abogado. Disculpe, ¿cree que le pueda molestar ahorita? Sí, no hay problema, John. Sí, abogado, no solo es que quería tomar